Esas imágenes son históricas, son históricas. Es enviado a prisión el exconsejero Antonio Fernández. Tenía lugar esta mañana, a primera hora de la mañana. Y bueno, digo histórica porque es el primer miembro del gobierno de la Junta de Andalucía que es enviado a prisión. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis, Andalucía? Bienvenidos, esto es Andalucía Debate. Vamos a estar juntos hasta las 8 en punto de la tarde. Don Francisco García. Muy buenas tardes, Fran, Agustín. buenas tardes. Un día importante hoy, fíjate que un día, igual que hay el día de la marmota, hoy podría ser el día de la pesadumbre. ¿Por qué? Porque la propia consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha asegurado que hoy es un día de pesar, de pesadumbre para la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Bueno, pues tendremos que ir viendo a medida que pasan estos minutos de la tarde, este Andalucía Debate, a hablar sobre esa puesta a disposición, en este caso en prisión de las autoridades de Antonio Fernández, de un consejero que lo fue entre el año 2004 y 2010 y que, bueno, pues en virtud de lo ocurrido en el caso de los seres fraudulentos, da con sus huesos en prisión, así que hay mucho que hablar esta tarde. La visión de un periodista y la visión de un hombre de leyes, don Álvaro Rebollo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues sí, es grave porque tenemos que pensar que estamos hablando ya de un segundo nivel de instituciones públicas como es la Junta de Andalucía. Estamos hablando de una consejería, estamos hablando de muchos años, ¿no? Y estamos poniendo en solfa los dirigentes que nos han regido durante estos últimos años y en qué circunstancias y en qué forma, ¿no? Parece que la jueza ha encontrado suficiente indicio de delito y suficientes circunstancias como para remitir a prisión, y eso nos hace avergonzarnos en primer lugar, porque no dejan de ser nuestros dirigentes y las personas que rigen nuestro destino político y social, y en segundo lugar las consecuencias que se pueden derivar de esto van a ser muchas y muy graves, ¿no? Muchas y muy graves. Vamos a hablar de la instrucción también. Tenemos puntos de vista dispares frente a esa instrucción y bueno, y lo que ha hecho la jueza Alaya, que es conocida en toda España, yo creo que allende nuestras fronteras. Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una jueza que no se arredra, no se arredra para nada, no es miedosa. Sí, algunos medios de comunicación así lo han dicho, ¿no? Que por mucha presión y demás, pues no se ha echado para atrás, incluso, como decíamos anteriormente, pues un consejero ya de la Junta de Andalucía en prisión, y la verdad que utilizo las propias palabras de Antonio Fernández en la declaración, ¿no? Que decía que le producía esto un profundo pesar por el desprestigio de la propia Junta de Andalucía, de la institución y de la comunidad autónoma, ¿no? Sin duda alguna yo creo que es un día desagradable desde ese punto de vista, porque viene a ser un poco la constatación de los hechos, el propio reconocimiento de Antonio Fernández en la declaración de los hechos. Por tanto es un día de gran pesar por la imagen de Andalucía. Díaz Ciago, don Fernando Sigre. Buenas tardes. Pues Buenas sí, tardes. así es. A mí, su señoría me recuerda a una figurita de porcelana. Es como una virgen ortodoxa de las iglesias rusas, y yo creo que más que un auto de prisión ha dictado un auto sacramental. Ya todo está embrollado. Vamos a hablar de ese tema. Queremos escuchar vuestras opiniones también al teléfono que aparece ya en pantalla y que es el del programa, el 902-090-614. Si llamáis y nos queréis comentar cualquier cosa, serán bienvenidos vuestros comentarios. Fran, ¿cuándo nos hemos enterado? ¿Por qué? Muy pronto, Agustín. Ha sido pues un poco antes, incluso minutos antes de las 8 de la mañana, cuando enfilaba ya el camino a la prisión de Morón. Ha salido sin esposar el señor Fernández, Antonio Fernández, y desde luego lo que queda es una nebulosa de muchísimas preguntas acerca de hasta dónde llegan las responsabilidades y hasta dónde llegan las personas implicadas dentro de este caso de los seres fraudulentos, hasta dónde va a llegar la responsabilidad, sobre todo en lo político. Yo me fijo mucho en lo político, en la parte estrictamente del auto, la parte estrictamente jurídica de la ley. Yo creo que Álvaro Rebollo nos puede dar una visión extraordinaria, porque si bien es cierto que va a pasar también a la historia reciente de Andalucía como un auto excesivamente extenso. Hablamos de esas 77 páginas del auto de la jueza Alaya. Lo que es verdad es que te decía que va tomando forma cada vez más, y me hago eco también de unas palabras de Javier Arenas en la mañana de hoy, en el que él hablaba de la antesala de la presidencia
de la Junta de Andalucía, ya lo relativo, lo tocante a estas, a estas partes importantes del gobierno andaluz que lleva tocando desde hace algún tiempo la juez Alaya con sus diferentes puestas en escena dentro del auto al que se refiere este caso de los ERE. Y hay también una serie de actitudes que a mí me gustaría que fuéramos analizando a medida que pasen los minutos durante esta tarde. Actitudes de responsables políticos, responsables sindicales, no sé, le podemos llamar hacer piña, le podemos llamar el hacer solamente una voz conjunta contra lo que ellos están entendiendo que es un atropello incluso para el sistema democrático, y poniendo una vez más en cuestión la independencia de la juez Alaya. Para mí esto es lo suficientemente grave. Escuchar a personas como el responsable, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, Mario Jiménez, deslizar sibilinamente que hay un componente político muy importante en la actuación de la jueza. Esto no es nuevo, esto lleva ocurriendo desde hace muchos meses. Se aludía meses atrás también a una posible connivencia entre el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoide, y la propia juez Mercedes Alaya en unos casos que tuvieron que ver hace tiempo. A mí me gustaría desterrar de una vez por todas este mare magnum que se quiere formar por parte, sobre todo el Partido Socialista en Andalucía, por parte también de los sindicatos, básicamente de Manuel Pastrana y de la Unión General de Trabajadores, en torno a la figura y a la independencia de la juez Alaya. Pues sí, esto lo llevamos viendo un tiempo, ¿no? Pero yo, retomando esa independencia, ¿no?, que en ningún caso se pone en duda por ninguna entidad jurídica ni por nadie que entienda un poco de derecho, ¿no? Es difícil y se hace complicado tal y como se está llevando la instrucción, una instrucción minuciosa, una instrucción rigurosa. Y prueba de ello es, ni más ni menos, el auto por el cual se ordena la prisión preventiva de este señor, 77 folios. Yo creo que pocos autos de ordenamiento de prisión preventiva. Son muchos folios, ¿no? Son muchos folios, motivando el porqué de esa entrada en prisión, ¿no? Esa motivación viene dada por el hecho de que las tres elementos que determinan la prisión preventiva, que habilita a un juez para privar de la libertad previo al juicio, que se verá con posterioridad, recordemos que estamos en la fase de instrucción, pues son tres, ¿no? Y ya lo hemos comentado con anterioridad. Uno de ellos es el escándalo social que se puede producir, ¿no? Otro sería, en cualquier caso, la posibilidad de que se puedan destruir pruebas, ¿no? Y en tercer lugar, pues la posibilidad de un riesgo de fuga, ¿no? Yo creo que en esos 77 folios no hemos tenido acceso a ellos. Yo creo que pronto saldrán, pues se filtrarán y tendremos acceso a ellos. Y de hecho ya están comentados en la prensa digital, ya lo podemos ver, ciertos comentarios, pero no hemos podido tener acceso real a la lectura completa de dicho auto. Pero sí creo que de alguna manera, por lo que he leído, encaja y engarza muy bien todos los elementos que hemos estado viendo y engarza muy bien todos esos indicios que ella detecta y que ella estima que son constitutivos de delito, o que podrían ser constitutivos de delito, y que determinan esa entrada en prisión. Y de verdad, esta entrada en prisión lo hace con un convencimiento total y absoluto. Después de 4 días de declaraciones, esos 77 folios también vienen a reflejar parte de estas declaraciones, parte de las confesiones que se producen por el propio imputado, ¿no? Y también recordemos que esto no es obviamente la responsable última de la decisión es la propia jueza, pero es solicitada por los propios fiscales. Los fiscales también solicitan esta medida. ¿Por qué se solicita? No hemos tenido acceso a esas declaraciones, pero yo creo que también es un hecho que se tiene que poner de manifiesto, ¿no? Y es relevante, ¿no? Y que creo que se debe de considerar jurídicamente y a los efectos de esa evaluación política que se tiene que venir haciendo y esas reflexiones que tienen que hacer nuestros políticos, porque no olvidemos que estamos hablando de un segundo nivel, ¿no? De un segundo nivel en la Junta de Andalucía. Estamos hablando de una consejería, de una responsabilidad total y absoluta, ¿no? En esta materia, ¿no? Vamos, si os parece, vamos a dar paso a Almudena, nuestra compañera Almudena Orrequia, que está en la redacción, que nos va a hablar de este caso y de algo más que configura un poco pues la radiografía de un día como hoy en nuestra comunidad autónoma andaluza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Agustín. Sin duda,
La noticia del día es la prisión para Antonio Fernández, ex consejero de Empleo de la Junta, imputado en este caso de expedientes de regulación de empleo irregulares. Va a la cárcel después de 4 días de larga declaración y además la juez del caso, la jueza Mercedes Alaya, le imputa 6 delitos. Ha sido aproximadamente sobre las 7 menos cuarto de este martes cuando la magistrada le ha notificado al imputado el auto, por lo que lo envía a prisión. La petición del Ministerio Público ha sido de prisión provisional comunicada y sin fianza, pero también que respondiera por las pólizas fraudulentas de 890 millones de euros, por la suma de las pólizas de 6 intrusos y de Río Grande. Suman otros 664 millones más un tercio que se añade en este caso. El fiscal ha justificado la prisión en la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga. Así, la acusación particular de la Administración Autonómica solicitaba que el exconsejero comparezca cada semana en el juzgado y una indemnización de 68 millones por las cantidades supuestamente defraudadas. Otro de los asuntos de lo que se habla estos días y mucho es la situación de la sanidad en Andalucía. Y es que a pesar de que la Junta de Andalucía niegue recortes en esta materia, hay pacientes y sobre todo ambulatorios que lo están notando y mucho. Es el caso de José Tomás Gómez, un hombre de 57 años de edad y parapléjico desde el año 74 después de sufrir un accidente de tráfico. Criticaba la espera de 10 meses ingresado en un hospital para ser operado de la cadera que precisa cirugía plástica. También los centros médicos ven cómo se reducen sus prestaciones. En algunas ocasiones no tienen ni teléfono para pedir una ambulancia. Hay 8 consultorios de Níjar que no tienen tampoco internet. Los médicos tienen que usar sus propios teléfonos para pedir traslados y no tienen acceso a los expedientes de los pacientes. Muchos de esos consultorios están situados en barriadas bastante pobladas, sobre todo en verano, como es el caso de Aguamarga, que llega a contar en época estival con más de 6.000 habitantes. Estos son los temas que proponemos hoy para debatir y comentar. Ya sabe que nuestro debate también está muy presente en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter y también tiene disponible nuestro número de teléfono para participar y entrar en directo en nuestro programa. Vuelvo a dar paso a plató para que nuestros contertulios comiencen a opinar sobre estos asuntos. Gracias, Almudena, muchísimas gracias por la presentación de estos temas que ya están en la mesa de debate, que estamos esperando vuestras llamadas al teléfono que aparece, que está ahí, de nuevo, el 932090714, y hoy habéis sido rápidos porque ya tenemos a alguien al teléfono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿tu nombre cuál es? Rosario. Rosario, ¿desde dónde llamas? De Córdoba. Desde Córdoba. Rosario, adelante. Mira, yo es que he estado hoy leyendo la prensa y veo que la pareja de Sardía y Chávez están defendiendo a este señor a capa y espada. Y entonces yo creo que ellos también dicen que estamos en una democracia y que hay que dejar la ley a que diga sí o no. Pero vamos, yo para mí me huele y me sospecho presuntamente que estas dos personas también tienen bastante que encerrar y que guardar. Y por lo tanto deben también investigarlo. Pero bien. Gracias, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias, Rosario. Un saludo a Córdoba. Bueno, es la reflexión de nuestra... No se equivoca, Rosario. Vamos a ver qué ocurre. Los siguientes pasos de la instrucción. Como bien decía Álvaro, estamos en plena instrucción. O sea, esto lleva muchos meses ocurriendo, pero estamos en la instrucción de este caso de los seres fraudulentos. Tocó un tercer nivel en el caso de Francisco Javier Guerrero, el director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. Acaba de tocar de lleno. Ha sido un impacto bestial en un segundo plano de la administración andaluza, en el caso de un consejero. Ahora la pregunta es si va a haber, por elevación, una persona que ya sería directamente presidente o expresidente, o sea, presidente de funciones o expresidente de la Junta de Andalucía, salpicado por este caso de los seres fraudulentos. ¿Qué nombres tiene la jueza sobre su mesa? Vamos a ver, que no han pasado todavía por su despacho. Lo que sí se desprende de este auto es que, y deja ver, es de alguna manera cómo la administración queda al servicio de la política, vulnerando cualquier tipo de reglamentación o cualquier tipo de ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la voz política que ordena vulnerar el derecho? Yo creo que es el fin último y el eje de la investigación, o no el eje, pero sí el fin último de la investigación. Y en eso, y a medida que vamos viendo
circunstancias y se desprenden circunstancias de esta investigación, sí parece que va encaminada en determinar dónde se inicia o de dónde venía esa voz que determinaba que para alcanzar ese fin último que era, o ese medio que era la paz social, a raíz de los ERE irregulares o la dotación de fondos de forma irregular a extinciones de trabajo para llegar a una paz social, ¿cómo se articulaba esto políticamente? Porque parece ser que jurídicamente no había ninguna articulación, porque no había ningún procedimiento que lo avalara. Entonces, en este sentido, sí parece que la instrucción tiene muy claro, y la forma en que se está llevando a cabo la instrucción y la forma de llamar a la gente, a los imputados a declarar y cómo se está construyendo la imputación de los que están yendo a declarar, es esa, ¿no? Es decir, esto no ha sido una cosa que se ha fraguado en un despacho de un político de tercer nivel que ha podido manipular y que ha podido alterar el orden jurídico y los procedimientos que se establecen en una administración, tanto estatal como en este caso autonómica, para poder satisfacer un enriquecimiento de una serie de personas, ¿no? O una serie de empresas con un fin último. A colación con lo que decía esta señora que llama desde Córdoba, a mí viene a la cabeza un poco lo que hace ya siglos decía Leibniz cuando hablaba del encaje de la exactitud matemática de los componentes que conforman el ordenamiento jurídico. De tal forma que el proceso judicial, en el fondo, es algo parecido a un procedimiento matemático. Tan es así que la juez, durante el proceso, iniciado por ella en la instrucción, ya ha despejado varias incógnitas. Y ahora, a diferencia de los GAL, donde había una X, ahora quizá haya una X al cuadrado. Por eso no sé si son uno o son dos, la cúspide de las incógnitas del proceso. Posiblemente sean dos. Tan es así que para mí es importante la pregunta con la que terminan el alegato de la Fiscalía cuando dice que no es cierto que con la excusa de la paz social la Junta de Andalucía ideó el sistema para disponer de fondos sin control previo ni posterior para repartirlos en beneficio de unos pocos y en detrimento de otros. Yo creo que hay un pequeño error de planteamiento en la pregunta de los fiscales, y es que no era una excusa, era el fin para mantener un régimen perfectamente ideado desde el comienzo, porque sin la paz social este régimen se hubiese desmoronado hace mucho tiempo, por muchas razones. Primera, desempleo. La cifra en Andalucía en relación con el Estado español se duplica, se ha duplicado en estos 30 años. Segundo, el diferencial de rentas está por debajo del 25% en relación con la renta media española en el caso andaluz. Tercero, Andalucía durante todo este tiempo que ha gobernado el PSOE en Andalucía ha seguido siendo y sigue siendo territorio objetivo 1, es decir, el territorio más pobre de la Unión Europea, los más pobres, no es el último, pero está dentro de los últimos. Por lo tanto, si además hubiese habido, esto hubiese provocado cualquier tipo de conflictividad con toda seguridad social. ¿Qué ocurre? Que aquí se ha comprado la paz social. Esta era la finalidad última de este procedimiento. ¿Qué quieres decir, Fernando, en otras palabras, que esto no sale del despacho de un consejero? Bueno, esto sale... Es que eso es inverosímil. De otro despacho. No hay quien se lo crea. Esto está urdido, esto está pensado para sostener en el tiempo un régimen. Y esto no lo hace ni un director general por descontado, ni un consejero por descontado. Pero es que no es el chocolate del loro, estamos hablando de 700 millones de euros en ayudas. Sí, es evidente. Muchísimo dinero. Al hilo del tiempo, cuando hemos hablado que se tarda mucho en la instrucción, que es una instrucción excesivamente larga en el tiempo, yo creo que el fin último de la juez Alaya es precisamente ese, ¿no? El despejar esas incógnitas sin tener ningún fallo, para que después pueda el sumario echarse atrás, ¿no? Y sin duda alguna, todo el tiempo, aparte de la falta de medios en los juzgados, ¿no? Pues lo largo en el tiempo en lo que supone la instrucción, sin duda alguna, yo creo que va detrás de despejar esas incógnitas de si realmente se quedaba en los consejeros de empleo o si realmente era una estrategia orquestada por parte del conjunto del gobierno para lograr esa paz social, que en algunas declaraciones de Antonio Fernández parece ser que es así, ¿no? Por lo propio. Yo creo que a raíz de esta declaración nos vamos a llevar en los próximos días alguna sorpresa, ¿eh?
A mí no me ha sorprendido que la clase política, PSOE, sindicatos, como decíais anteriormente, hayan saltado inmediatamente. Es que a raíz de determinadas declaraciones del exconsejero tiene que haber gente muy preocupada y sobre todo los más próximos, los imputados que tienen que declarar próximamente, porque prácticamente pues tienen... ¿Quiénes son? Vamos a ver, Antonio Rivas. Queda pendiente que sepamos, porque ten en cuenta que el desarrollo de la instrucción lo que te va llevando por diferentes caminos. Estructurada está planteado para el 26 de julio la declaración del señor Rivas, que era el delegado de trabajo en Sevilla, ¿no? Un poco siguiendo el orden natural que se estaban planteando inicialmente y siguiendo el orden de que yo creo que se ha podido alterar, incorporar a Fernández antes que a Rivas, porque no era un orden lógico, ¿no? Ha sido de abajo hacia arriba, ¿no? Pero bueno, también viene determinado también de cómo se está descubriendo y cómo se están declarando todas las partes. Cada declaración se aportan nuevos datos, ¿no? Efectivamente. Entonces, en este sentido, sí ahora hay un pequeño receso, por así decirlo, en la instrucción, a efectos de declaraciones, La instrucción no para, habrá diligencia de todo tipo y seguirá la investigación en otro sentido, pero hasta el día 26 de julio no tenemos otra declaración. Da la impresión, de eso, de que precisamente esa dilación en el tiempo es para estudiar precisamente esta declaración y ver si hay alguna imputación adicional a las que ya Yo creo que hay. Es completamente necesario, ¿no? Que un acta, o en este caso un auto, no me sale la palabra, un auto tan tremendamente interesante para analizar como es este, tan llamativo, y también que da mucho en la línea de flotación, no solamente en lo económico, sino también en el lado político de la propia Junta de Andalucía. Yo creo que, como dice Miguel Ángel, hay que estudiarlo de una forma concienzuda y va a llevar un análisis importante que va a llevar bastante tiempo. Y en línea con lo que tú decías también, Agustín, que eso puede derivar incluso la citación y la posible imputación también de nuevas personas. Yo he escuchado hoy en las noticias que Antonio Fernández justamente pues hace una especie de alegato, ¿no? Antes de salir ya de ese edificio rumbo a la cárcel de Morón, y dice, bueno, que le dice a la jueza ¿qué podía haber hecho yo para evitar esto, ¿no? No podía hacer nada, ¿no? Habla un poco de su incapacidad, ¿no? Que fueron mandados. No, bueno, tampoco, él un poco por lo que se ha podido leer de su declaración, lo que se ha ido filtrando es que un poco él dice que él ha tenido una actitud muy pasiva, que él era una persona que como que empujaba hacia adelante y sin mirar hacia atrás, ¿no? Que tenía que haber sido más diligente a la hora de supervisar todo lo que iba dejando atrás con este tipo de ayudas y con este tipo de circunstancias que se han puesto por delante, que no es excusa de ningún tipo, ni para un político ni para un profesional de la administración pública. En su caso, además, alguien que tiene el título de abogado, no, eso agrava, en Derecho. Eso agrava su responsabilidad, en el sentido que se le hace especialmente difícil justificar el hecho de ese descontrol que pone de manifiesto la jueza en el auto, ¿no? Usted también le imputo por este descontrol que ha habido. Usted no puede decir que estaba a otra y no sabía de procedimiento. Para salir indemne de esto, Fernando, Álvaro, Miguel Ángel Ofrán, ¿qué tenía que haber hecho el exconsejero? Renunciar en el momento... Haber hecho las cosas bien y en el momento que... Pero renunciar y denunciar, no, o renunciar... Si realmente... Es que lo que pasa es que la frase esa que él ha dicho al final en su alegato último, es que tiene varias interpretaciones. Es que es posible que puede haber hecho él, es que a lo mejor a él se le han impuesto también. Es que no se sabe el sentido que es la que le da la frase. Es decir, él se puede pensar que él no ha fiscalizado adecuadamente, no ha controlado adecuadamente a sus subordinados, pero también se puede pensar que él era el controlado que no paró en su momento y cogió y se fue directamente al fiscal y puso una denuncia. La interpretación buenista de esto, de que yo qué podía haber hecho, y que si yo hubiera sabido esto, ¿qué me hubiera exigido usted a mí para que yo hubiera redimido mis pecados o mis delitos? Mire usted tendría que en primer lugar haber denunciado y en segundo lugar haber hecho todo lo necesario para recuperar ese dinero. ¿De acuerdo? Eso sería... Pero es que bueno, es que usted, eso, que me lo diga un señor de la calle o una persona que no tiene ninguna vinculación, que se encuentra en la comisión de un delito por omisión, por así decirlo,
porque se pueden cometer delitos por omisión, por no hacer algo. Es decir, imagínate este señor que va con el coche, ve un accidente y no se para. Eso se llama, es un delito de omisión del deber de socorro. Y llega la Guardia Civil, ¿usted por qué no se ha parado? Se le procesa a este señor, le ve igualmente en un proceso penal y llega y dice, señoría, pues mire usted es culpable de este delito. Y en su último alegato, ¿y qué hubiera tenido que ser? Usted se tenía que haber apartado a la derecha, salir, y si usted no es médico, tenía que haber hecho esto. Entonces, bueno, pues este señor, que es una persona que puede estar en un pueblo, pues mire usted, yo solicito aquí, pues desconocía que había esta obligación, pero bueno, pero es que este señor era abogado. Y este señor no era un señor que era un puesto, un político que estaba en una circunstancia en la que no podía hacer nada. Era el puesto de máximo rango que había en ese área. En ese área, en ese ámbito. Y siendo abogado. Claro, pero aquí se da también... Nos vamos a ir a publicidad, Fernando, breve. ¿Quieres retomarlo? Prefiero a la vuelta. Venga, y te damos algo más de tiempo. Ya estamos fuera al final de este primer bloque. Lo vamos a seguir, no me vais a estar ahora mismo. En 2012, ven a Cádiz. Cádiz, el sueño de todo un país. Ven a Cádiz en 2012. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Si lo vuestro es el cine y queréis saberlo todo acerca de los últimos estrenos que nos deja la cartelera, nos vemos aquí en Apto para Cinéfilos en Metropolitan Andalucía. Os esperamos. Con la autovía AP4 en el kilómetro 55. Un acto en el que la Junta de Andalucía se gastó casi 1 millón de euros. Por una cifra más racional. Como en todas las efemérides importantes, la 11 se ha sumado. Llena de metafísica y surrealismo. Alemania tiene nuevo presidente, es un pastor evangélico de 72 años. Todas las tardes, aquí, en Metropolitan Televisión, tienen ustedes el debate. Más que un debate, porque nosotros somos una familia. Cada tarde, a las 5, queremos opinar. Ángel Rodríguez de la Borbolla, investigado por la jueza Laya. Los diputados están pagando, señoría, lo están pagando por impuestos. Así lo decidió la Asamblea Federal por su cultura. A los que se han llevado el dinero. Y conocemos ahora la previsión meteorológica para las próximas. Un entorno romántico que solo ve la sencillez y la belleza en un mundo. Miramos a la Junta de Andalucía porque la administración, a través de la empresa pública de Cientos. Cada semana la actualidad autonómica en el programa Parlamento de Andalucía.
Les ofrecemos los principales debates de la Cámara con los puntos de vista de los tres grupos con representación, entrevistas y reportajes en profundidad. Tienen una cita con toda la información de lo que acontece entre las cuatro paredes de este edificio renacentista, el Parlamento de Andalucía, porque le interesa conocer las políticas que como andaluz le influyen y afectan. Estamos de vuelta, estoy leyendo algunos tweets y algunos comentarios en Facebook y bueno, apesadumbrados no, dice acongojados, no dice acongojados, pero bueno, es la palabra, dice Manuel Benítez Pérez. Ana Lucía dice, espero que no sea el último, no hay que ser un lumbreras para darse cuenta de que toda la cúpula está pringados hasta los ojos. Y Lourdes Ojeda, nuestra amiga de Jaén, habla de, bueno, da nombres de muchos políticos y dice temblad, no sé. En fin, que esto ha sido recibido por la sociedad, hombre, no con alborozo, yo creo que con gran preocupación, porque estamos hablando que era una imagen histórica, esto no se ha visto jamás. Nadie del gobierno de la Junta de Andalucía había entrado en prisión y bueno, hay alguien, como es el ex consejero Fernández, pues ya lleva unas cuantas horas. Fernando, tenías tú la palabra. Sí, estábamos hablando antes de la condición de licenciado en Derecho del señor Fernández, pero también lo era el señor Zapatero. Y aquí lo que primaba era el voluntarismo en todos los aspectos vitales, pero no hacer las cosas como Dios manda, conforme al procedimiento, que es lo que no existía en el fondo de reptiles. Estos señores lo que han hecho ha sido maquinar, urdir, enredar, en lugar de gestionar como Dios manda, adecuadamente, de forma eficaz, eficiente, racional y justa. Precisamente todo el procedimiento, toda la trama del fondo de reptiles era maquinar, hundir y enredar y beneficiar a unos pocos en detrimento de la mayoría. Eso es en resumen el fondo de reptiles. No, la verdad, y además lo curioso del tema, no sé en qué contexto se han hecho esas declaraciones, ¿no? Pero no sé en qué orden, porque como vienen los medios de comunicación, pero el propio consejero señala que cómo podría haber evitado toda esta situación, ¿no? Y antes lo decíamos, ¿no? Paralizando, estableciendo un régimen legal, solicitando las devoluciones de las ayudas concedidas de una manera fraudulenta, pero sobre todo eso no casa con el hilo argumental de la que parece ser que ha sido la declaración de Antonio Fernández. Es decir, que ha habido una culpa invigilando. Es decir, correcto, le trata de echar el marrón a Guerrero, al director general, al director general. Por lo tanto, no casa el decir que hay una culpa en vigilando cuando después se dice cómo podría yo haber evitado esto si me venía impuesto prácticamente, ¿no? Por lo tanto son declaraciones incongruentes, por lo menos a la vista de lo que vienen los medios de comunicación. No sé el hilo argumental en que se han dicho. No os llama mucho la atención, no sé, llegó un momento en que claro, si no estás al día, al minuto, si no estás conectado a la agencia EFE, pues lógicamente no sabes cómo van pues las preguntas de la jueza, en este caso al señor Fernández, al ex consejero. Pero hablábamos antes del comienzo del programa, de estos interrogatorios, ¿no? Largos interrogatorios. Hombre, a deshoras desde luego, porque si seguimos la cronología, se acabó el lunes ya a las primeras horas del martes y la jueza se retira. Y bueno, y es cuando sale con el auto y... Ten en cuenta que previas a dictar ese auto ha escuchado a las partes.
ha concluido su interrogatorio. Todos han interrogado, todos han hecho sus preguntas de descargo. Se ha producido estos 4 días, se han ido produciendo estas preguntas. A raíz de lo que se ha visto, las partes solicitan, es decir, y hemos puesto de manifiesto, he dicho con anterioridad, que es la Fiscalía, la propia Fiscalía, que dice, ojo, que nosotros queremos solicitar una fianza elevadísima, 600 y pico millones de euros, y solicitamos el ingreso en prisión. La Fiscalía lo solicita, lo solicitan también los abogados del PP que están personados en la causa, lo solicita también Manos Limpias. Los abogados que están personados en la causa de la Junta, de la propia Junta, discrepan con respecto a la necesidad de la prisión, pero sí consideran que deben de retirársele el pasaporte y que debe ir a comisaría o al juzgado a firmar todas las semanas, con lo cual ellos mismos habrán detectado algo en la declaración que podía estar inculpándole de algo o que tenía indicios suficientes de que se estaba inculpando en algo, y que luego es a raíz de todo esto, de todas estas solicitudes, de estos alegatos, la jueza es la que determina el ingreso en prisión como una conclusión o como una serie de elementos que tiene de juicio encima de las manos. Entonces, no olvidemos que son 3 días largos de declaración o 4 días de declaración, y esta es la consecuencia de estos 4 días de declaración, y que algo se habrá escuchado, algo se habrá visto y algo se habrá determinado para que la jueza llegue a esta conclusión. Ojo, pensad en el planteamiento que se hace, la medida del ingreso en prisión con carácter provisional es una medida excepcionalísima, y por mucho inquina que se está teniendo hacia la jueza y por mucha maldad que se está teniendo desde un punto de vista político, de alguna manera enturbiar esa independencia judicial que está teniendo ella, dudo mucho que vaya a poner su honorabilidad y su profesionalidad en juego por dictar un auto de prisión arbitrario. Entonces, claro, eso hay que ponerlo en valor también, ¿eh? Inquina por parte de un sector muy concreto de la política andaluza que ve peligrar de alguna forma ese encastillamiento que llevan viviendo en el poder pues durante nada más y nada menos que 30 años y que se va a perpetuar, si no cambia radicalmente el pacto con Izquierda Unida, otros 4 años más. Bueno, nadie esperaba lo que está ocurriendo unos meses atrás. Yo lo que me parece especialmente, y perdona que a lo mejor me desvío un poco del asunto, ¿no? Porque ahora se parece que forma parte de los acuerdos. ¿De qué vas a hablar? ¿De fútbol o qué? No. No me por mucho que le duela a Fran, no voy a hablar de fútbol. No, pero que ahora parece que se va a poner en tela de juicio, se va a poner encima de la mesa el tema de las comisiones de investigación. ¿Qué más comisión de investigación hace falta que el procedimiento que estamos viviendo? ¿Qué más comisión de investigación? ¿Qué más elementos hay que poner encima de la mesa para que tomen responsabilidades políticas con respecto a lo que está pasando? Me parece esto un choque. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, amigo, amiga. Oiga. Hola, amigo. Hombre, Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Estoy perfectamente. Me alegro mucho. Tú eres bellotero también, ¿no? Yo soy bellotero, soy extremeño, sí. Pues yo soy también extremeño. Bueno, pero ya sabes tú que los andaluces nacemos donde queremos, ¿no? Bueno. Oye, cuéntame, bellotero, ¿qué quieres? Escúchame. ¿Cómo te llamas? Alfonso. ¿Dónde estás, Alfonso? En Córdoba. Córdoba. Dime, cuéntame. Cuéntanos. No, hombre, yo es que he visto que se ha sorprendido mucho la gente con este señor que ha ingresado en la cárcel. ¿Eh? No, por lo que significa, a ver si me entiendes. La primera vez. Yo simplemente digo una cosa. Sí. Que tenían que ingresar todos los días uno y seguramente nos faltarían días en el año. No nos apurábamos. Ya, bueno. De lo que ha metido la Junta de Andalucía. Porque esto es vergonzoso. ¿Por qué? ¿Lo dices con conocimiento de causa, Alfonso, o es que te da a ti? Hombre, por Dios, ¿cómo no lo voy a hacer con conocimiento de causa? Si encima que nos han arruinado a todas las pequeñas y medianas empresas y ellos tirando dinero y regalándoselo a quien les ha interesado a ellos, ¿cómo no me va a motivar? ¿Tú que eras empresario o eres empresario? He sido empresario, Ya he terminado con ellos, o ellos han terminado conmigo. ¿Qué tenías, Alfonso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo puedes contar rápido? Sí, yo me dedicaba al tema de al suministro de la construcción de áridos, hormigones, cosas de esas. Sí. A ver. Ya has cerrado. Eso es lo que hemos adelantado. Ya has cerrado.
Muchas gracias, Agustín. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego, Alfonso. Buenas tardes. Dime, Fernando. Que se planteó antes y en el que se decía que bueno que había un problema sobre la culpa en Vigilando en relación con la conducta del exconsejero hoy en la cárcel. Yo creo que hay tres cuestiones, que hay una parte que es esa, efectivamente, el desconcierto, el descontrol que había en la consejería y que no se fiscalizaba adecuadamente. Eso es una evidencia. Pero para eso estaba precisamente el Fondo de Retiro, para no ser controlado. Pero hay dos cuestiones y son dos datos que han aparecido en la prensa meses atrás. Primer punto, y eso tiro hacia arriba, es el caso de Vilores. Para mí es un caso sumamente indicativo. Es decir, se plantea una reunión, parece ser, del señor presidente entonces, el señor Chávez, en Jaén, y hay un conflicto laboral, que es la empresa Vilores, que va a cerrar o tiene un conflicto, y hay previsto pues, una manifestación en la puerta del edificio donde el señor presidente iba a acudir. Y entonces el señor presidente, y esto está recogido en la prensa, llama a la Consejería de Empleo que él no quiere ningún tipo de jaleo y que utilicen el dinero del fondo o de lo que sea para solventar ese problema. Ese problema, de esa forma arbitraria, únicamente se puede solventar con algo que no esté sujeto a ningún tipo de procedimiento. Y algo que no esté sujeto a ningún tipo de procedimiento y que lo decido yo porque me da la gana, es precisamente la partida presupuestaria 31L. Pero segundo, el señor consejero, hoy en la cárcel, también es culpable, y aparece en las declaraciones de forma expresa, en el tema de Río Grande, y también porque él mete a ciertos intrusos en ciertos ERE. Y dice, que es lo que yo ya no puedo entender, es que aunque no eran trabajadores de las empresas correspondientes, hombre, en el fondo, como tenían también derecho, según sus circunstancias personales, pues lo decidí meter. Claro, como no estaba sujeto a procedimiento. Entonces, que me digan a mí que es un procedimiento legal cuando admite que no un político, en este caso, un poder público dispone a su antojo del dinero de forma totalmente arbitraria para, en este caso, la consecución posiblemente personal de lo que tenía entre manos el señor consejero en este momento, porque evidentemente él mismo reconoce que él actuó en una serie de cuestiones de forma personal. Por lo tanto, por arriba, por abajo y por el medio. No me vale a mí. ¿Cuánto daño le hace esto a la política, al concepto de política? Porque realmente, o sea, todos tenemos una idea de la política inicialmente que luego la vida se va encargando de desmoronarla poco a poco y de darte a conocer todo aquel lado oscuro que tiene también esa práctica política. Pero fíjate que la malentendida paz social, que venimos hablando desde el principio del programa, que podría ser determinante para la concesión de estos expedientes fraudulentos, y qué perversión también, ¿no? Entender la política como algo, como una materia en la que yo ordeno, según mi criterio, según mi particular criterio, disponer de este dinero, de estas cifras tan importantes como son 700 millones de euros en total, y dispongo que de esta manera no me van a armar jaleo ni bronca los trabajadores de una empresa concreta, como en este caso Vilore, como mencionas, en un acto que vamos a tener. Realmente a mí me resulta difícil de entender. Yo me reitero en uno de los planteamientos que a colación de ese tema he puesto en otro programa, ¿no? A mí lo que me parece espeluznante que una consejería de empleo al final lo que ha estado haciendo es política de desempleo. Es decir, he estado de alguna manera a través de esa cantidad de fondos, pues destinarlo a crear clases pasivas, en subvencionar ERE, en subvencionar prejubilaciones. ¿Qué se podía haber hecho con ese dinero en políticas de empleo activa, ¿no? ¿Qué se podía haber hecho con ese dinero en políticas de empleo activa? Es decir, tenemos un problema de una crisis que puede ser sobrevenida o no, puede ser también determinada por una mala gestión del propio empresario, en el cual se van a ir a la calle 600 personas. 600 personas que bueno, que dentro del drama y dentro del problema social que genera el despido de estas personas, porque esta empresa no es viable, ojo, no es viable, también hay que pensar hasta qué punto hay que ayudar a una empresa que no es viable, pero bueno, y ahora se utiliza ese dinero pues para callar las bocas, porque rápidamente se identifica a la Junta de Andalucía como el papá que tiene que darle los fondos para que ellos se callen o para que la empresa siga funcionando a pérdidas.
Es que es muy grave, es que es muy grave. Entonces, una vez que se resuelve el problema de 600 personas vía ERE y vía prejubilación, pues aquí paz y después gloria. Pero acabamos de hundir unos recursos que se podían haber destinado, pues mire usted, a pagar la seguridad social de otra empresa que está empezando más allá, a diseñar políticas de empleo activo que sean eficaces, a subvencionar actividades de I+D en otros lugares. Tú sabes lo que dicen en Twitter, mucha gente lo está comentando ahora mismo, dice, bueno, ¿y el dinero? El dinero que se ha devuelto ya, ¿eh? Sí, pero Agustín, algo, mira, hay otra cosa que la gente tiene que tener conocimiento fehaciente del tema. Como consecuencia de esas decisiones que se han tomado con anterioridad y con cargo a esos 700 o a esos casi 1.000 millones de euros, hay compromisos, consecuencia de esos otros compromisos, que sumados nos sitúan ya en 1.500 millones. Cuando se ha hablado en su día de que la cantidad podría estar rondando, en este caso concreto de los ERE, en realidad en 1.473 millones de euros aproximadamente, es que hay compromisos porque no se pagaba, no se hacía un cálculo actuarial y se pagaba la cantidad a tanto alzado global de la financiación de esas prejubilaciones, sino que se hacía por el ejercicio presupuestario. Significa que si hubiese entrado el PP tendría que haber asumido, si lo hubiese tenido, lógicamente, tendría que asumir lo que ha dejado la otra administración. Ya, pero es que estos señores han asumido una cosa que además está en la nebulosa de la legalidad, asumiendo compromisos financieros de futuro. Buenas tardes, tenemos a alguien al teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿tu nombre? Pedro. Pedro, ¿dónde estás? En la provincia de Córdoba. Muy bien, Pedro, cuéntanos. Bueno, a mí me parece... Bueno, creo que lo que pasó esta madrugada, creo que ha sido un auténtico escándalo. Si no me falla la memoria, ningún consejero de ninguna comunidad ha entrado en prisión. O sea, me parece un escándalo mayúsculo. Y me parece un escándalo hoy viendo este mediodía. Yo suelo ver muy poquito Canal Sur, porque cuando veo Canal Sur me dan ganas de vomitar, de la manipulación que hace esta televisión que nos cuesta los ojos de una cara y de la manipulación que hace esa radio que nos cuesta los ojos de una cara. Han entrado de puntillas. Escuchando esta mañana la cadena SER, yo escuchaba al señor Francino esta mañana y decía que era una humillación aberrante que este señor estuviera declarando 4 días enteros delante de la juez, ¿no? Lo que me parece una auténtica barbaridad. Yo he visto, digamos, la diferencia de trato que ha habido con unos detenidos y con otros. Yo vi, por ejemplo, en Mallorca, en las Islas Baleares, que detuvieron a unos señores por una presunta corrupción. Y yo los vi como la policía los entró a los dos a mano cambiada, esposados, para que perfectamente humillándolos de una manera denigrante, cuando perfectamente eso no se puede hacer, obedeciendo órdenes de Rubalcaba cuando era ministro de Interior. Si este señor ha tenido que ir 4 días a declarar, pues lo siento mucho, como cualquier ciudadano. Y si ha tenido que declarar, evidentemente porque es una investigación muy profunda y no es una declaración normal que se resuelve en 1 hora, hora y media delante de una juez. Y aquí hay una cosa también muy importante. Yo que creo muy poquito en el Poder Judicial español, que creo muy poquito en los jueces, que me parece que tenemos una justicia aberrante y bochornosa y miserable, el tener a esta juez, a mí por lo menos me crea un poquito de respeto y sobre todo me crea pues una gran satisfacción en que por lo menos de vez en cuando damos con algún juez decente, no jueces de alquiler que los que tenemos en España, que le echa narices, porque las narices que le está echando esta juez ahí en Sevilla enfrentándose a todo el poder económico, mediático y político que significa el centralismo de Sevilla, de la Junta de Andalucía, y que esta juez le ha levantado que si estaba liada con el alcalde de Sevilla, Antonio Zoido, que eso lo dijo Alfonso Guerra en un mitin y no ha pasado absolutamente nada. Creo que esta señora o señorita, no sé si está casada, me da igual, para mí me da fe que de vez en cuando damos con jueces importantes. Y ahora voy a la zona donde yo vivo, ¿no? Escándalos hay muchísimos, evidentemente esto es muy grande, que un exconsejero esté metido en prisión, me parece una auténtica, una cosa tremenda, ¿no? Por los 4 o 5 trajes de Can, lo tuvimos ahí dando vueltas 3 o 4 años, y pim pam, y la Sexta, y la 4, y Telecinco, y Canal Sur, y todas las televisiones progres de este país, que como son prácticamente todas, pues todos los días azuzando por 3 o 4 trajes. Ahora no han dicho nada, hoy Canal Sur ha entrado de puntillas en el tema, absolutamente de puntillas. Y ahora volviendo aquí a la política de mi tierra, digo de mi tierra aquí en Córdoba, ¿no? Aquí hemos tenido cosas que muchísima gente por ser en Andalucía pues a lo mejor no la sabe. Aquí tuvimos un alcalde de un pueblo que se llamaba Baena, Luis Moreno, que no se presentó a las últimas elecciones municipales, donde el alcalde, el secretario del alcalde, se iban a un puticlub de Marbella
¿Y cómo se iban a ese puticlub de Marbella? Pues con empresarios locales de Baena les hacían inflar facturas de servicio al Ayuntamiento de Baena, y inflando esas facturas, por ejemplo, un señor que le vendía informática, otro que le vendía cuadernos, inflaban la factura y con ese dinero se iban a puticlub de lujo en Marbella. Eso ha pasado aquí en la provincia de Córdoba, en Baena. El señor que lo denunció, que era un señor de la Policía Judicial de Baena, un cabo de la Policía Judicial, se ha tenido que ir de Baena por las presiones y por las amenazas que sufrió del PSOE de Baena, incluso de sus propios compañeros de Baena, ¿eh? El cabo de la Policía Judicial ha tenido que pedir traslado e irse de Baena, ¿eh? ¿Cómo se la gasta esta gente? Y otro caso que os voy a poner, el delegado de empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Fernández Ramírez, exalcalde de Pozo Blanco. Este señor, que tiene muchos negocios, pues tenía una autoescuela en la localidad de Pozo Blanco, y con esto termino, Agustín, tenía una autoescuela en la localidad de Pozo Blanco, él había sido socio de esa autoescuela de Pozo Blanco, dejó de ser socio, inmediatamente, siendo el delegado de la Junta, empezó a meterle subvenciones a la autoescuela donde él había sido socio por más de 250 millones de pesetas en cursos de formación pagados por la Junta de Andalucía. Así se las gastan, y esta es la Andalucía que tenemos, este es el PSOE que tenemos, y desgraciadamente hace 4 días los andaluces han votado y le han dado la posibilidad de que sigan gobernando. Esto con los comunistas, o sea que lo que le espera a Andalucía es una ruina total y absoluta, más que la que tenemos en España. Muchas gracias, Agustín. Gracias, buenas tardes, cordobés. Muy buenas tardes. A mí me viene especialmente bien esta llamada de este ciudadano, en el sentido de que iba a intervenir precisamente en esta cuestión, ¿no? No solo estamos hablando aquí de un desprestigio de la clase política por todos los escándalos, no solo en Andalucía, en España en general, ¿no? Que está habiendo, y una gran alarma social, y que hacen que los políticos sean el tercero o el cuarto problema de España en las encuestas. Yo creo que eso es claramente significativo un poco del grado de país que tenemos actualmente, pero sobre todo me preocupa la reacción, y antes lo decía, tanto de políticos como de medios de comunicación, ¿no? Evidentemente se puede estar de acuerdo o no con una decisión judicial, y lo que me preocupa es precisamente lo que decía él. Hay que creer en la justicia, hay que creer que las decisiones judiciales están amparadas en criterios de legalidad, en criterios de justicia material en algunos casos. En este caso de Antonio Fernández, pues sin duda alguna el auto de entrada en prisión, pues yo creo que está amparado un poco por el escándalo social del hecho, no porque no hay riesgo de fuga ni hay riesgo de ocultación de pruebas actualmente, pero sobre todo yo creo que desde ese punto de escándalo social es donde lo ha basado la jueza Laya, ¿no? Y me preocupa que los medios de comunicación, que los políticos, pues pongan una vez más en cuestión decisiones judiciales. Y aquí me da igual el color, porque lo hacen todos. Hay vías de recurso para el auto de prisión, pues que se recurra, y si no se está de acuerdo, pues la justicia establece unos mecanismos y unas reglas de juego que son las que hemos aprobado todos, ¿no? Pero lo que me preocupa es eso, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que se está poniendo una vez más en entredicho un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Yo fíjate que en uno de los aspectos que apuntaba Pedro, que nos ha hecho un desglose también perfecto de cómo está su tierra, cómo está Córdoba en este caso, ¿no? En lo que se refiere a algunos casos de este tipo. Yo sí creo en la justicia, y creo en la justicia porque se está consiguiendo en algunos casos de corrupción que se vienen demostrando en los últimos años, que pasen a disposición judicial realmente las personas que tienen que pasar a disposición judicial, y que paguen con todo el peso de la ley las personas que lo tienen que hacer. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con casos que son analizados, y ahí entro en lo que nos acaba de apuntar Miguel Ángel hace un momento. Ahí entran ya a capítulo los medios de comunicación y la forma de ver los medios de comunicación cada actuación. Está claro que no se va a actuar igual en algunos medios de comunicación en lo referente al caso Gürtel, a la llamada trama Gürtel, o al caso Palma-Arena, con lo que está ocurriendo hoy justamente con el caso del exconsejero Antonio Fernández y su implicación en este caso de los seres fraudulentos. Tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Hola. Agustín. ¿Cómo te llamas? Conchi. Conchi, ¿dónde estás? De Granada. Muy bien, Conchi de Granada, dime. Sí, Dinos. pues bueno, que llamo para decirles, porque esta mañana la primera noticia que he oído de que han metido
que no me acuerdo ahora. Ex consejero Antonio Fernández. Consejero, exacto. Ex consejero de la Junta. De la Junta, sí. Eso es. Bueno, pues mire, yo lo primero que digo es que antes de meter al consejero, tenían que haber empezado por Chávez, Griñán, o sea, Chávez, Sarriá, Griñán, y ya suma y sigue, y los metiendo a todos, y que les devuelvan todo lo que se han llevado, que lo devuelvan. Porque aquí en Granada es una vergüenza lo que tenemos. Empezaron con lo del AVE. Granada está destrozada. Es un caos circular por ella, porque es que no hay forma. Todo empezado, nada terminado. Terminaron las entradas de los pueblos, pero lo que es Granada está toda pringada, a hacer daño, porque le están haciendo la vida imposible al alcalde que tenemos, que es un hombre trabajador, luchador, se preocupa, ha puesto Granada tan bonita, pero se han encargado de ensuciarla, todo. Luego tenemos el campus de la salud, que es una vergüenza, porque esos son, los edificios que han hecho son cajones, y no va a servir para nada. Los desagües los han conectado a una acequia moruna, en vez de hacerle sus canalizaciones, bueno, pues todos los barros están conectados a una acequia árabe que hay ahí. Luego, el monstruo que tenemos enfrente, que no está terminado, el alcalde de Armilla del Partido Socialista, pues le dijo que construyera más, que lo ampliara sin los permisos reglamentarios. Y ahí está, parado, media vega destrozada, y todo. Y Conchi, es una vergüenza lo que tenemos. Y que hayan ganado las elecciones, esto ya es lo que nos faltaba. Te damos las gracias por tu participación en el programa. Sí, Conchi, bueno. gracias. Pues nada, hay tantas cosas que contar que no terminaríamos, porque todos los robos que están haciendo, esto es insoportable. Pues llámanos más a menudo, no pasa Venga, nada. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A cuánto estamos, Ángel? Bueno, nos queda Fíjate, un Agustín, minutito. que la coletilla que ponen la mayoría de los espectadores que intervienen les dice sí, pero es que a pesar de esto acaban de ganar, entonces no ven nada claro, ¿no? El futuro, esos 4 años de gobierno entre el Partido Socialista y Izquierda Unida, no se lo explican de ninguna Hombre, manera. yo te digo una cosa, no hay que entender de política pues para saber que la comunidad andaluza pues no está bien, nada más, sencillamente. Las llamadas que recibimos, hombre, obviamente habrá gente pues que defienda que bueno, que somos la consecuencia de una política a nivel nacional o una crisis a nivel mundial y tal. Pero lo cierto es que Andalucía, y Fernando lo ha dicho antes muy claro, está ocupando unos puestos que no nos gustan a ninguno, los que queremos esta comunidad. Queremos que estemos queremos estar más arriba, ¿no, Fernando? Es cierto, y ya lo vemos con temas sanitarios y tal. Que se ha querido, vamos a hablar además de ese tema. Se ha pretendido, y con carácter general, se ha pretendido dar una imagen que Andalucía es un oasis en mitad del desierto económico que está promulgando el PP, que aquí esto de jauja y que nosotros no nos vamos a ver obligados a tomar ningún tipo de medida de recorte ni de bajada de presupuesto. Seguimos teniendo un presupuesto expansivo. Estos son los pencos del PP que no saben hacer las cosas y que verdaderamente lo que no quieren es fastidiar a los andaluces, y que bueno, esa visión que se ha querido dar a los andaluces, pues dentro de poco ese oasis, ese espejismo se va a romper y va a ser muy dramático, ¿no? Va a ser muy dramático porque nos dejan en una posición muy grave con respecto a las nuevas normativas jurídicas que nos estamos encontrando en materia de déficit, en materia de equilibrios presupuestarios y en materia de control presupuestario, ¿no? Tenemos que entre todos intentar que nuestra comunidad suba peldaños y esté donde se merece, que yo creo que es en los primeros puestos de todo lo positivo, no de todo lo negativo, que es, por desgracia, los puestos que ocupamos en la actualidad. Vamos a hacer la última pausa y regresamos inmediato. En 2012, ven a Cádiz. Cádiz, el sueño de todo un país. Ven a Cádiz en 2012.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Si lo vuestro es el cine y queréis saberlo todo acerca de los últimos estrenos que nos deja la cartelera, nos vemos aquí en Apto para Cinéfilos en Metropolitan Andalucía. Os esperamos. Con la autovía AP4 en el kilómetro 55. Un acto en el que la Junta de Andalucía se gastó casi 1 millón de euros. Por una cifra más racional. Como en todas las efemérides importantes, la 11 se ha sumado. Llena de metafísica y surrealismo. Alemania tiene nuevo presidente, es un pastor evangélico de 72 años. Todas las tardes, aquí en Metropolitan Televisión, tienen ustedes el debate. Más que un debate, porque nosotros somos una familia. Cada tarde a las 5 queremos opinar. Rodríguez de la Borbolla, investigado por la jueza Laya. Los diputados así lo decidió la Asamblea Federal por escritura. A los que se ha llevado el dinero. Y conocemos ahora la previsión meteorológica para las próximas. Un entorno romántico que solo ve la sencillez y la belleza en un mundo. Miramos a la Junta de Andalucía porque la administración, a través de la empresa pública de Cada semana la actualidad autonómica en el programa Parlamento de Andalucía. Les ofrecemos los principales debates de la Cámara con los puntos de vista de los 3 grupos con representación, entrevistas y reportajes en profundidad. Tienen una cita con toda la información de lo que acontece entre las 4 paredes de este edificio renacentista, el Parlamento de Andalucía, porque le interesa conocer las políticas que como andaluz le influyen y afectan. Estamos ya en el último bloque del programa de hoy martes y estamos hablando de, bueno, de lo que se ha hablado a nivel nacional, se ha hablado y sobre todo también a nivel autonómico, ¿no?
de ese ingreso en prisión del exconsejero, señor Antonio Fernández. ¿Querías añadir algo, Francisco? Sí, apuntar dos cosas en esa vertiente política que evidentemente nos interesa muchísimo en esta tertulia, en este Andalucía Debate. Por un lado, las declaraciones de Manuel Pastrana, que siempre hay que tomarlas en consideración. Manuel Pastrana es una persona que sabemos como máximo responsable del sindicato Unión General de Trabajadores en Andalucía, que tiene pues un peso importante en la comunidad. Y Manuel Pastrana ha calificado todo lo que está ocurriendo en torno a la investigación acerca de los EREs fraudulentos, a todo el caso que lleva la jueza Laya instruyéndose hace ya bastantes meses, y lo ha definido como opereta. Una opereta referida también a la actuación, en este caso, del Partido Popular y a esa posible, nuevamente me refiero a ella, connivencia entre la causa investigada por la jueza Laya y que esta causa tenga una vertiente, un apartado político importante, personalizándolo en este caso en la figura del Partido Popular. Yo creo que estas declaraciones deberían ser medidas, muy medidas por parte de los sindicatos, en este caso por parte del señor Pastrana, antes de darlas a conocer. Y por otro lado, si quieres pasamos a la llamada. No, adelante, por otro lado, ya termino, decir que políticamente también va a tener mucha importancia la declaración y el análisis que se va a hacer del auto de la jueza Laya que envía a prisión a Antonio Fernández. ¿Por qué? Porque el propio Antonio Fernández, y según desvelaba hoy su abogado, a José Antonio Marcos, en Hora 14, en la cadena SER, no teme ya tanto esa responsabilidad en lo patrimonial o en lo económico como realmente el daño político, citamos palabras que ha dicho el propio abogado puestas en boca de su defendido, el propio daño que en lo político puede hacer a Andalucía y a la Junta de Andalucía. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Francisco. Francisco, ¿dónde estás, Francisco? De Córdoba. De Córdoba. Francisco de Córdoba, cuéntanos. Pues mira, nos prejubilamos 4 personas de la empresa porque cerraba y entonces decidimos prejubilarnos y el APRA Leven, que no se ha hablado de APRA Leven, llevamos 15 meses sin cobrar. Nos dicen que nos van a pagar una fotocopia esta semana, a la semana que viene otra fotocopia, que no nos preocupemos, que lo tenemos bien, pero que la póliza, yo lo mío lo tengo bien, pero en el sentido de que mi póliza pone que mi mujer, pero tiene derecho a que le paguen lo mío. Ya me han dicho que no. Ahora, del 100%, el 20% me descuentan de cada 1.000, de 1.000 euros, me descuentan 200. El 20% menos. Sí, exactamente. Entonces, no sabemos por qué motivo. Entonces son cosas que uno no entiende, no comprende. Con 15 meses sin cobrar, ¿cómo puedo llevar yo una casa? Desde luego que sí. Esto es una consecuencia directa de este problema, ¿no? En primer lugar, porque todo no habrá sido irregular. Aquí nadie duda que los derechos tengan, los trabajadores hayan tenido derecho a acceso a esas ayudas, a esas prejubilaciones o a esas jubilaciones o a esas extinciones de contrato por el ERE con su indemnización correspondiente. ¿Algo más que añadir? Pero el gobierno debería ya de tener conciencia con nosotros, que llevamos 15 meses sin cobrar, que yo cobro los 400 euros mayor de 52 años y con eso tengo que 200 y pico, casi 300 euros de seguridad social que la sigo pagando para no perder mi cotización. Sí. Usted está pidiendo un auto de fe, un acto de fe, lo que está pidiendo, que tenga conciencia. No tuvieron conciencia cuando lo dieron irregularmente, van a tener conciencia ahora para que se está dilucidando todo este problema. Pues obviamente se ha realizado todo el procedimiento de pago de este tipo de... Pues tienen que someter a control. Consecuencia del descontrol que ha habido anteriormente. Usted es un afectado de forma directa de todo, porque nosotros hablamos desde aquí de unas cantidades de millones, nosotros hablamos aquí de una serie de circunstancias que han beneficiado a intrusos, se han podido beneficiar ciertos responsables políticos del otorgamiento de estas ayudas, pero usted es un afectado directo, ¿no? Usted es la personalización de todo este entramado y de todo este actos presuntamente delictivos que se han producido, ¿no? Entonces, aquí... Yo lo que me gustaría, ustedes que tienen ahí, a ver qué solución. Que tienen más... Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Yo le agradezco la confianza, pero más poca solución podemos darle. El primer problema que se plantea es el origen del problema y del por qué este señor pasa a una situación de prejubilación. Porque ha pasado él, pero no ha pasado otro. Esa es la primera pregunta que hay que plantearse. Porque
hay 1.300.000 desempleados andaluces, de los cuales posiblemente 400.000 tengan más de 52 años. Ha habido una discriminación, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántas personas han accedido a estas prejubilaciones? Que yo entiendo que si a este señor se le han concedido las cosas... La está reclamando y lógicamente tiene derecho, ¿no? Pero es que ha habido de 10.000 que le han concedido estas posibilidades de prejubilarse con estos fondos. A los 380.000 restantes no le han concedido, no han tenido esa suerte, entre comillas. De ahí la necesidad de que los procedimientos estén perfectamente reglados y los requisitos... ¿Qué criterios deben de seguirse los seres, los de siempre, los legales? Vamos a ver, las prejubilaciones que antaño se hicieron en España y que se dotaban con un fondo que gestionaba la Dirección General de Trabajo en el Ministerio en su día, después lo gestionaban las comunidades autónomas, eran exclusivamente para empresas que estaban en crisis, que eran sectores que previamente estratégicos se habían establecido en la norma, y por lo tanto se sabía que aquellas empresas que extinguieran contratos con mayores de 52 años, 55 según la edad establecida, y en esos sectores estipulados, que era una decisión soberana del gobierno, pero pasada además por el propio Parlamento, con lo cual había beneficiarios y personas que no se beneficiaban, pero al menos se hacía abiertamente y de forma transparente, cosa que aquí no se ha hecho. Pero una vez que uno ha dado el paso y ha cometido la tropelía, entre comillas, de gestionar el dinero como le ha dado la gana y ha asumido un compromiso, lo que hay que hacer es cumplirlo, porque a este señor se fue. Con toda seguridad el ERE, previo a la prejubilación, la aceptó. Y lo aceptó fruto de un acuerdo como consecuencia que le habían prometido la situación de prejubilación. Esto no hay derecho porque lo deja absolutamente a este señor y con su edad absolutamente indefenso. ¿Y por qué? Y ya la pregunta última es, ¿por qué no le pagan? Pues porque no hay dinero. Como decía el señor Rajoy, no hay dinero. Ese es el problema. Se han gastado lo que tenían y lo que no tenían. De hecho, han adquirido compromisos hasta 2015. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las partidas presupuestarias que tienen que responder de esos lineamientos de crédito futuros? No existen. Vamos con buen ritmo en el programa de hoy. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. ¿Tu nombre cuál es, por favor? Ángel, de Cádiz. Ángel de Cádiz. Adelante, Ángel. Bueno, pues... No, mira, no, tenemos tantos problemas en España que ahora mismo no sé ni por dónde voy a empezar, pero bueno, te explico. Respecto a este señor del PSOE que han metido en la cárcel hoy y tal, no ve, hay que meter a tanta gente en la cárcel aquí en España, pero a tanta gente, lo primero que yo haría es lo siguiente. Y hay una cosa que ustedes, los medios de comunicaciones que tenéis potestad y fuerza para luchar por todo esto, tenías que hacerlo. Lo primero que yo haría es una cosa. Este individuo vaya a la cárcel, o está en la cárcel, me parece muy bien, pero que devuelva todo lo que ha robado. Si se lo ha gastado donde se lo haya gastado, que lo devuelva todo. Y todo su patrimonio, tenemos que intentar de luchar por todo esto. Vamos a ver, yo soy funcionario del Estado. Todos los funcionarios somos los que nos tenemos que apretar el cinturón. Todos somos los que tenemos que pagar los platos rotos de estos políticos impresentables sin vergüenza, que no tienen dignidad ni tienen vergüenza ninguna, que se están robando como están robando, que tenemos aquí una Andalucía. No sé dónde vamos a terminar, Señores, que hay jueces muy buenos, que luchen por todo esto. Señores, que tenemos ahí el corrupto de todos estos socialistas. Y ya dejemos el tema de la ideología política. Si uno de derecha comete un delito, a la cárcel y que lo pague. El del PSOE, que lo pague. Ahora estos sinvergüenzas impresentables van a pactar con el Partido Comunista, van a seguir gobernando aquí en España. Por favor, a nuestros gobernantes, yo les pediría, por favor, que luchen por esta pobreza, que luchen por todos estos chorizos sin vergüenza, que no tienen dignidad ninguna, a ellos les dan igual eso de las siglas estas que pusieron tan bonitas, Partido Socialista Obrero Español, obrero no, para robarle a los obreros españoles, pero todos ustedes son una partida de sinvergüenza. Podría llevarme aquí hablando hasta mañana, pero comprendo de que, Agustín, por favor,
Ángel, yo creo que ha quedado claro cuál es tu punto de vista, ha quedado clarísimo. Venga, bueno, vale, gracias, Gaditano, muy buenas tardes. Antes hablábamos de paz social, ¿no? Qué paz social tan importante hubiera sido destinar ese dinero a sacar gente del paro, ¿no? Sin duda alguna, la llamada es el síntoma de la indignación ciudadana, ¿no? De que muchos millones, que no estamos hablando de es que parece que se hablan de 800, 900, 1.500 millones en euros y parece que es poco, pero es que estamos hablando de una ingente cantidad de dinero y sobre todo en diferentes debates aquí lo he comentado, del dinero precisamente destinado para paliar los problemas de empleo de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Que es lo más grave todavía. Cualquier euro que se robe es grave, pero más cuando estamos hablando de empleo. No, y antes cuando decía, perdona, lo de Pastrana, de Opereta, contestarme a 3 preguntas que voy a hacer. La Junta de Andalucía está personada, ¿no? Sí. Ha pedido medidas cautelares, ¿no? Correcto. También participa la Junta de Andalucía de la Opereta, porque cuando una parte solicita medidas cautelares es porque ve que hay indicios de delito, ¿no? Por lo tanto, las argumentaciones de Pastrana pues se caen por su propio peso, ¿no? Es que precisamente la condición de sindicato más representativo en este caso, y teniendo en cuenta la gestión de los fondos, y incluso ya no solamente los sindicatos, sino la propia CEA, la propia Confederación de Empresarios, tenían que haberse personado. Correcto. Porque son fondos de los que de una forma u otra tenían que haber sido beneficiarios últimos, pero beneficiarios últimos con una gestión adecuada. Y voy más, el tema de las comisiones de investigación, yo tengo el convencimiento pleno que esa decisión de Izquierda Unida ahora de llevar, de haber ya certificado la comisión en el Parlamento, esto va a estar totalmente mediatizado por los acompañantes sociales de Izquierda Unida, que son los sindicatos mayoritarios, la UGT y comisiones obreras. La UGT tiene mucho que decir en el tema de los ERE. Los conseguidores eran gente de la UGT, que lo sepa el señor Pastrana. Aquí de Opereta nada. Es que solo por higiene democrática de la organización debería estar UGT personada también, como bien dice. Evidentemente. Pues no lo está. Hombre, denota una falta de respeto, ¿no? A la justicia, ¿no? No, y que, bueno, que ahora que le ponga nombre, tantos conocimientos líricos que tiene el señor Pastrana, que le ponga nombre a la comisión, que vamos a ser testigos todos y que vamos a ser víctimas todos, ¿no? De esta comisión parlamentaria que supuestamente no va a arreglar. Eso sí, una opereta. Yo creo que le ponga nombre. Yo prefiero, que yo no desconozco, no tengo muchos conocimientos líricos, el señor Pastrana parece que tiene mucho, pues que le ponga nombre, pero una opereta seguro que no va a ser algo mucho peor, ¿no? Yo te digo una cosa, Agustín, hemos empezado este programa, hemos empezado el programa esta tarde diciendo que hemos sido testigos esta mañana de un hecho histórico y una circunstancia especialmente grave, ¿no? Un consejero entrando en la furgoneta de la Guardia Civil siendo trasladado para prisión porque la jueza que está estudiando el caso ha determinado que tiene suficiente indicio de delito como para que pase a prisión con carácter preventivo para que no se escape. Pero hemos sido testigos también en el programa cómo este hecho le está haciendo ver a la ciudadanía como que los políticos y a ese nivel no son invulnerables. Todas las llamadas han comenzado con el mismo leitmotiv: todo a la cárcel, todo a la cárcel. Antes, y yo no recuerdo mal, o también la sensación que tenemos cuando nosotros hablamos con la gente: ¿a este qué le va a pasar? Este se escapa vivo. Pues mire usted, esto que es tan deleznable y tan negativo para una sociedad y para la clase política y en general para las instituciones, al final tiene una trascendencia que percibe la ciudadanía. Y eso es con lo que me quedo del día de hoy, que si la ciudadanía es capaz de entender lo que no era capaz de entender hace un tiempo, que era: estos se nos escapan vivos, aquí no hay nadie, que los jueces son de la misma calaña. Ese era el mensaje o lo que percibía el ciudadano antiguamente. Si a partir de hoy el ciudadano es consciente de que esa persona que con su voto coloca ahí no es invulnerable, yo creo que va a cambiar su consideración de la política, de la justicia y de la sociedad y de la participación que tiene la sociedad, ¿no? Y yo con eso me doy por satisfecho de lo que hemos visto el día de hoy, con todo lo vergonzoso y con todo lo preocupante que es. Sí, en muchos sentidos es un día histórico. Pero además yo quiero, a colación con el tema de las comisiones de investigación de carácter político tienen que ser en el mismo momento en el que se produce el problema, porque se depuran responsabilidades políticas. Ahora que se va a prejugar una controversia entre la investigación judicial de personas que incluso están ya en la cárcel,
¿Qué pasa? Que ahora lo van a indultar a colación, a lo mejor a raíz de la propia comisión. ¿Con qué datos? ¿Con qué datos? ¿Con qué prueba? Además, ¿Con qué elemento? Nadie se lo creería ahora mismo. O sea, nadie se cree que esa comisión de investigación anunciada por Izquierda Unida vaya a llegar a buen puerto. ¿Cuál es el buen puerto? ¿Cuál es el buen fin? Si se está esclareciendo afortunadamente y gracias a la intervención también de la juez Mercedes Alea todo lo que ha ocurrido en el caso de los seres fraudulentos, llegan tarde. Ya, totalmente tarde. Tarde y mal. Temporánea. Absolutamente. Nos quedan 2-3 minutos. No, bueno, pues y Fran, estaba esperando una llamada, ahora me avisáis. Pero se llega tarde y consecuencia de haber perdido unas elecciones, que ya esto ya es de redoble de tambor. Entonces lo lanza el señor Pastrana a ver si tiene algún tipo de vinculación, algún tipo de figura folclórica que podamos incrustar aquí en sus próximas declaraciones. Tenemos que repescar y rescatar para mañana o esta semana, cualquier día, lo de la situación de sanidad en Andalucía, que no hay teléfonos para pedir ambulancia, 10 meses esperando una operación. ¿Queréis añadir algo? No, al respecto sobre lo de la sanidad, realmente que una de las apuestas importantes de cualquier gobierno ha de ser esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sanidad, con servicios sociales, con asistencia y también con educación. Siempre son las partidas a las que nos referimos habitualmente que son intocables por parte de cualquier administración autonómica o nacional. Ahora tendremos que decir que en el caso de Andalucía que eran intocables, ¿no? Bueno, realmente en ese caso de Níjar, de la comarca de Níjar, con muchísimos pueblos costeros que duplican, no que duplican, sino que quintuplican fácilmente su población en los meses de verano, resulta complicado analizarlo fríamente, porque las cifras son conmovedoras. A mí, si me permitís a esta hora de la tarde bromear, como la semana que viene vamos a estar más cerca de Cuba que de Alemania, en Andalucía, pues en Cuba hay buena sanidad, ¿no? Y sea bienvenido el gobierno con Izquierda Unida para que mejore la situación. Pues no se ve mal en Cuba, por lo menos respecto al clima. Merece la pena, merece la pena que reflexionemos en torno a la sanidad, merece la pena que reflexionemos en torno a los servicios sociales que supuestamente se prestan, ¿no? Porque es lo que te digo, es lo que hemos comentado, o que pretendía yo de alguna manera lanzar, y era que de alguna manera parece que estamos nosotros en un oasis, ¿no? Y que nosotros aquí pero no se ha tocado nada, que los presupuestos siguen funcionando, son expansivos, aquí no hay ningún tipo de recorte, pero los recortes se están dando, pero por la vía de los hechos, no por la vía presupuestaria. Ni no por se anuncian, ¿no? Directamente se aplican. Sino por la vía de los hechos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan. Juan, ¿dónde estás, Juan? Estoy en Valverde, en Huelva. Valverde del Camino, Huelva. Juan, cuéntanos. Referente a la coalición, creo y le auguro a Izquierda Unida la desaparición total de Andalucía. Le va a pasar lo mismo que pasó aquí con Izquierda Unida en el pueblo. Le ofreció el PP hace 2 legislaturas que cogiera el cargo de alcalde presidente del ayuntamiento. No aceptaron la ayuda, porque fue una ayuda incondicional del PP, para quitar PSOE. Al final se alió con el PSOE y usted sabe lo que ha pasado, que Izquierda Unida ha dejado de existir aquí en el pueblo. ¿No han sacado ni un concejal? No, se la ha comido, se la han comido. Ah, vale. Se la ha tragado como una ballena. Como una ballena cuando abre la fauce y se empieza a coger peces, pues lo mismo le ha pasado. La ha cogido, fue un alcalde de aquí llamado José Segudo, de la Diputación, le puso el brazo por encima, le colocó a la Izquierda Unida, los hijos, la Diputación, y se acabó Izquierda Unida. Ya Izquierda Unida no es más Izquierda Unida. ¿Tú crees que eso puede pasar aquí en la Junta de Andalucía? Sí. Y a ver si llega a los 4 años, ¿eh? Porque Bardera ya ni en su pueblo lo quiere. A Bardera ni en su pueblo. Hombre, por Dios, es que esto de jugado de guardia. Juan, mira, Juan, te agradezco la reflexión, pero sobre todo el tono. Es que han metido en el ERE el alcalde y el secretario de un ayuntamiento pedáneo de Jerez de la Frontera que se llama Torrecera, y la han metido en el ERE de Tarsi, que ese no ha visto una piedra de mineral, lo más parecido que ha visto ha sido un racimo de uva.
a una piedra minera. Juan, te mandamos... Ha hecho una foto, pero es que una foto además, en un tono, pero Juan, muchísimas gracias. Nos viene muy bien este tipo de llamadas para levantar un poquito la hora. Nos intentamos partir los cuentos intentando describir la realidad sociopolítica. Dicho de alguna manera, llegas tú, coge el cuadro que está por ahí y nos la clavas, nosotros te das el abrazo del oso. Juan, mira, blanco mío. Juan, llama más, hombre, que te nombramos reportero. Esto es la audición de Izquierda Unida. Ha acabado su propia sepultura. A ver después Gallo Lara qué dice. A ver Gallo Lara si se va o se queda. A ver qué pasa. Juan, muchas gracias. Un saludo. Hay un ejemplo. Un saludo a Valverde. Hay un ejemplo que sucedió con el PA, ¿no? El PA, ¿dónde está? En Andalucía, después de pactar con el PSOE, ¿no? Sí. Y hoy precisamente recomiendo una carta que ha mandado a los medios de comunicación Sánchez Gordillo, precisamente al hilo de esto, diciendo que este es el final de Izquierda Unida después del pacto que se va a realizar. Bueno, pues no sé. Es alguien que conoce bien Izquierda Unida, ¿no? Dianguita lo dicen. Que no son... les augura mal futuro, pero bueno, las bases hablarán, ¿no? Ya veremos. Bueno, pues tenemos que despedirnos. Álvaro, ha sido un honor. Agustín, sabemos que estás por Madrid mucho, que bajas a tu tierra de Málaga, pero que estás muy ocupado y nos alegramos un montón. Encantado de estar aquí con los compañeros y a pesar de ello amigos. Compañeros, cuídate muchísimo, ¿vale? Muchas gracias, Agustín. Don Fernando. Pues nada, vamos a seguir viendo a la jueza Laya con la tez blanca de porcelana, porque en el mes de julio ha citado al señor delegado de Empleo de Sevilla a ver qué camino coge, si el de Ronda o el de Jaén. Ya veremos, ya veremos. Miguel Ángel. Hasta la semana que viene. Venga, nos vemos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí, por aportar tu punto de vista. Señor Don Francisco. Señor Bravo, hasta la próxima. Que te cuides, que nos vemos pasado mañana, ¿no? Contigo. Si Dios quiere, pasado mañana jueves. Bueno, gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por participar a través del teléfono. Enviadnos a través de Twitter o de Facebook o mails vuestras reflexiones. Serán siempre bienvenidas, de verdad que sí, aunque nos critiquéis, la crítica siempre es buena. Un saludo, hasta mañana a las 6:30 en Andalucía Debate.